Manejo para Uber los fines de semana. Es dinero extra, nada más. Recoges a alguien, lo llevas a su destino, sigues adelante. La mayoría de los viajes son olvidables. La mayoría de los pasajeros son invisibles. Pero hay noches que se quedan contigo. Noches en las que algo en la persona que llevas en el asiento trasero le dice a cada instinto de tu cuerpo que pares el coche y salgas. Estas son 3 de esas noches. Historia 1. El que no hablaba no dijo una sola palabra en todo el trayecto. Ni una. Solo se quedó ahí sentado en el asiento trasero, completamente inmóvil, mirando fijamente el respaldo de mi asiento. Y cuando finalmente lo dejé en su destino y salió del coche, estuve 10 minutos sentado en ese aparcamiento antes de poder volver a arrancar. Me llamo Derek. Llevo conduciendo para Uber unos 3 años, principalmente los viernes y sábados por la noche en las afueras de la ciudad. Normalmente son personas que vuelven de bares después de tomar unas copas. Gente joven. La pareja ocasional que apenas se habla entre sí. Nada serio. La noche que ocurrió esto era un sábado de octubre. Eran alrededor de la 1:30 de la madrugada y ya había hecho unos 8 viajes. Estaba cansado y pensando en dejarlo cuando llegó el aviso. La recogida era en un barrio residencial que no reconocí. Calle oscura, sin farolas, casas muy alejadas de la carretera. Me detuve y esperé. La app decía que el pasajero se llamaba Marcos. Pasó 1 minuto. Luego 2. Estaba a punto de cancelar cuando se abrió la puerta trasera. No dijo nada. Ni hola, ni nada. Solo entró y se sentó. Confirmé su nombre y destino por costumbre y asintió una vez sin establecer contacto visual. El destino era un barrio industrial a unos 20 minutos. Nada inusual. Empecé a conducir. Algo no iba bien desde el primer minuto. No tenía el móvil en las manos. No miraba por la ventana. Comprobé el espejo retrovisor 2 veces y en ambas ocasiones estaba sentado ahí, perfectamente inmóvil, mirando fijamente el respaldo de mi asiento. No a mí. Al respaldo. Como si estuviera contando las costuras. 3 cosas que no encajaban: no tenía el móvil visible en las manos. No se había movido ni una vez en 15 minutos. Y cuando tomé la autopista se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, muy bajito, puedes ir por las carreteras secundarias. Y giro, dije que la autopista era más rápida. Dijo que lo sabía. Y que quería ir por las secundarias de todas formas. Me quedé en la autopista. Aceleré un poco y mantuve ambas manos en el volante. Cada pocos minutos comprobaba el espejo. La misma postura. La misma quietud. En un momento dado puse la radio para romper el silencio y él extendió la mano y la apagó sin preguntar. No dije nada. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Pensé en parar y decirle que se bajara. Pensé en llamar a alguien. Pero seguí conduciendo. A unos 3 kilómetros del destino volvió a hablar. Siempre en voz baja. Siempre sin mirarme. Dijo, tomaste una ruta diferente a la del último conductor. Nunca lo había llevado antes. Comprobé la app. Era su primer viaje conmigo. Dije que no sabía de qué hablaba. No respondió. Cuando me detuve en el destino salió, cerró la puerta con cuidado y caminó hacia la oscuridad entre 2 almacenes sin mirar atrás. Me quedé ahí un momento mirando el espacio donde había desaparecido. Me puso 5 estrellas. Sin propina. Esa noche reporté el viaje a Uber. Me dijeron que no había nada procesable porque no había hecho ninguna amenaza directa. No he vuelto a hacer ningún viaje de madrugada desde entonces. Lo que todavía me queda es ese comentario sobre el último conductor. No sé qué significaba.
Creo que no quiero saberlo. La siguiente historia no es sobre un conductor. Es sobre una pasajera. Y lo que la aterrorizaba no era quien la recogió. Era quien ya la estaba esperando cuando subió al coche. Historia 2. El coche equivocado. La puerta ya estaba desbloqueada cuando agarré la manilla. Asumí que era mi Uber. El coche coincidía con la descripción. El color era correcto. Entré. Y en el momento en que me senté supe que algo estaba mal. El conductor no tenía la app abierta. No había móvil sujeto en el salpicadero. Y ya me estaba mirando por el retrovisor antes de que siquiera cerrara la puerta. Esto fue hace 2 años. Tenía 24 años, vivía en una ciudad grande y había salido con unos amigos a un bar del centro. Era tarde, quizá la 1 de la madrugada. Había pedido un Uber y estaba esperando fuera en la acera. Recuerdo que estaba cansada, un poco de frío, y que solo quería llegar a casa. La app decía que mi conductor se llamaba Jaime. Honda gris. Vi un coche gris parar junto a la acera justo delante de mí y caminé directamente hacia él sin pensar. El hombre al volante tendría unos 50 años. Corpulento. No dijo nada cuando entré. Ni hola, ni confirmación de mi nombre, nada. Simplemente salió al tráfico. Miré el móvil. La app de Uber mostraba que mi conductor aún estaba a 2 minutos. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Miré la parte de atrás de su cabeza. Miré la manilla de la puerta. Miré los cierres. Estaban echados. Me acerqué despacio y subí el seguro de mi lado y él se dio cuenta de inmediato. Dijo, tranquila, solo te estoy llevando a casa. No le había dicho dónde vivía. 3 cosas que no encajaban, como sabía que necesitaba un viaje. ¿Por qué se había detenido exactamente donde yo estaba? Y cómo sabía dónde vivía. Mantuve la voz completamente plana y le dije que se me había olvidado algo dentro del bar. Necesito que pares aquí. Dijo que ya estábamos en la autovía. Dije que cogería otro viaje para volver. Dijo que no había problema, que esperaría. No iba a parar. Llamé a mi amiga Sara del bar. En voz alta. Dije su nombre, dije que estaba en un coche gris en la autovía y que necesitaba que se quedara al teléfono conmigo. Las manos del conductor se tensaron en el volante. Leí el cartel de la autovía en voz alta para que Sara pudiera oírlo. Tomó la siguiente salida. Se metió en el aparcamiento de una gasolinera y paró el coche y me dijo que me bajara. Así sin más. Como si el problema fuera yo. Me bajé. Entré en la gasolinera y me quedé junto a la caja y no me moví hasta que llegó mi Uber Real 15 minutos después. Durante todo ese tiempo vi el coche gris quedarse en ese aparcamiento. No se fue hasta que yo me monté en el otro coche. Presenté una denuncia policial esa noche. Dijeron que sin el número de matrícula no había mucho que pudieran hacer. El hombre de la gasolinera dijo que había visto ese coche aparcado cerca de bares de la zona antes. Ese detalle nunca me abandonó. Había hecho esto antes. Yo no era la primera persona en subirse a ese coche. Confirma siempre el número de matrícula antes de entrar. Confirma siempre el nombre del conductor. Y si algo se siente mal en el momento en que te sientas, fía de esa sensación. Casi nunca se equivoca. La última historia es diferente a las otras 2. Porque en ambas la persona consiguió escapar. En esta, el conductor no se dio cuenta de que estaba en peligro hasta que el viaje casi había terminado. Y lo que le salvó no tuvo nada que ver con la suerte. Historia 3. La dirección me dio una dirección en un barrio que conocía bien. Zona normal. Calles tranquilas. Pero cuando llegué al destino me dijo que siguiera. Unos bloques después me dijo que siguiera otra vez.
Y entonces puso la mano en el respaldo de mi asiento, se inclinó hacia adelante y me dijo que dejara de hablar con alguien por teléfono. No había estado hablando por teléfono. Me llamo Ray. Llevo conduciendo Uber a tiempo completo casi 4 años. Aeropuertos, zonas empresariales, algún que otro viaje al hospital. Conozco bien la ciudad. Lo menciono porque lo que ocurrió esa noche no tuvo nada que ver con estar perdido o confundido. Sabía exactamente dónde estaba en todo momento. Eso es parte de lo que lo hizo tan perturbador. Solicito el viaje a las 11:45 de la noche. La recogida era fuera de una tienda en una calle bien iluminada. Parecía normal. 30 y tantos años, abrigo oscuro, bolso pequeño. Entró y dijo hola y me sonrió y no pensé nada más. La primera dirección que me dio estaba a unos 8 minutos. Calle residencial, casas bonitas, nada inusual. Pero cuando giré hacia su bloque me dijo que lo pasara. Pregunté si la dirección era incorrecta. Dijo que siguiera conduciendo. Seguí conduciendo. Me fue guiando por 3 giros más usando señales de mano, no palabras. Izquierda. Derecha. Todo recto. Acabamos en una zona industrial por la que había conducido cientos de veces. Vacía durante el día. Vacía por la noche. Me dijo que parara frente a un edificio sin luces. 3 cosas que no encajaban, nunca actualizo el destino en la app. No había mirado el móvil ni una vez desde que subió. Y cuando paré el coche no hizo ningún movimiento para bajarse. Se quedó ahí sentada mirando el edificio. Le pregunté si era su parada. Dijo que todavía no. Pregunté cuánto tiempo. Dijo que estaba esperando a que alguien saliera. Le dije que no podía esperar. Así no funciona la app y tenía otros viajes. Dijo que lo entendía y que lo sentía y me pidió solo 5 minutos más. Su voz era completamente tranquila. Demasiado tranquila para las 12 de la noche frente a un edificio oscuro en una calle vacía. Le di 2 minutos. Nadie salió del edificio. Le dije que iba a finalizar el viaje. Dijo que de acuerdo. Y entonces dijo, él conoce tu número de matrícula. Le pregunté qué había dicho. Lo repitió. Él conoce tu número de matrícula. Y entonces se bajó, cerró la puerta y camino hacia el edificio. Arranqué. No me fui despacio. Arranqué. Llamé al soporte de Uber desde el coche y les conté todo. Marcaron la cuenta y me dijeron que fuera directamente a un lugar público y me quedara ahí hasta confirmar que nadie me seguía. Fui a una cafetería abierta toda la noche a 4 kilómetros de ahí y me senté en la barra durante 1 hora. Estuve mirando el aparcamiento todo el tiempo. Entraron y salieron algunos coches. Nada inusual. Pero no podía dejar de pensar en lo último que había dicho. Él conoce tu número de matrícula. ¿De quién hablaba? Era la persona que había dentro del edificio. Era otra persona. Era una advertencia o una amenaza. Uber desactivó su cuenta esa noche. Cuando pregunté qué habían encontrado dijeron que no podían compartir información de cuentas. La policía tomó nota pero me dijo que técnicamente no se había cometido ningún delito. Una mujer había pedido un viaje y se había bajado en un destino. Eso era todo. 2 días después recibí una notificación de que alguien había intentado buscar mi perfil de conductor usando mi número de matrícula a través de una página de terceros. La página bloqueó la solicitud y me envió una alerta. No sé quién lo hizo. No sé si estaba relacionado. Cambié las matrículas 3 semanas después. Sigo conduciendo. Sigo recogiendo viajes de madrugada. Pero ahora presto atención de forma diferente. No a lo que la gente dice. A lo que no dice. A dónde miran. A lo que piden y lo que no explican. La mayoría de los viajes no son nada.
Pero algunos te dicen que algo va muy mal antes de que lleves ni siquiera 1 kilómetro. A los que me enseñaron eso, nunca los olvide. La próxima vez que te subas a un Uber, toma un segundo antes de cerrar esa puerta. Mira al conductor. Mira los cierres. Mira si la app coincide con lo que tienes delante. Solo un segundo. Y dependiendo de la noche, ese segundo lo es todo.